las hipótesis y las variables. Y como les comentaba, es un tema un poco más delicado porque normalmente a veces nos enredamos a tiempo de plantear una hipótesis o desarrollar una investigación con hipótesis. Las hipótesis prácticamente son explicaciones tentativas de lo que nosotros vamos a responder a un problema de investigación, ¿ya? Son suposiciones, son conjeturas, pero tienen una base teórica y están bien fundamentadas o sustentadas, por lo cual a tiempo de construir una hipótesis es muy importante que nosotros hagamos toda una lectura y estemos seguros de la revisión teórica que realicemos a tiempo de hacer y plantear nuestra respuesta. Generalmente cuando nosotros planteamos una hipótesis en una investigación, lo hacemos muy intuitivamente al principio, porque respondemos, ¿no?, al problema de investigación y lo que primero se nos viene a la mente, lo escribimos. Y está bien, ¿no? Porque es una idea preliminar, pero esa idea preliminar no puede ser la hipótesis definitiva y menos si va a ser nuestra hipótesis de trabajo, ¿no?, a lo largo de la investigación, porque la hipótesis es una conjetura, una respuesta tentativa, una proposición que se puede hacer donde intervienen las variables y que necesariamente tiene que tener una base teórica, ¿sí? Una revisión teórica, una sustentación teórica. Entonces, no es una respuesta a priori, es una respuesta fundamentada en un conocimiento científico, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros recurramos a la teoría o a lo que nuestra disciplina científica ha avanzado o conoce respecto a esa temática a la hora de que yo planteo una hipótesis. Entonces, como es una conjetura de carácter teórico, de carácter científico, es importante que nosotros un poco referencialmente veamos que en una investigación pueden plantearse varias hipótesis. Sin embargo, por una cuestión de tiempo y también de posibilidad económica en una investigación, es importante plantearse una hipótesis de trabajo, ¿no? Hay investigaciones que tienen más fondos y pueden plantear varias hipótesis de trabajo. Sin embargo, dentro de lo que puede ser una clasificación de hipótesis en una investigación, podemos ver que prácticamente la hipótesis que nosotros nos planteamos para contrastarla, sea para falsacionarla, refutarla con la realidad o verificarla a través de un diseño cuasi experimental o un estudio correlacional, si nos interesa hacer ese tipo de estudios, nosotros vamos a trabajar con lo que llamamos hipótesis de trabajo o hipótesis de investigación, que son las primeras que se representan generalmente con una H y un subíndice con 1, 2, 3, 4, ¿no? De acuerdo al número de hipótesis que planteemos. Entonces, en una investigación siempre planteamos una hipótesis de trabajo y ya les he dicho, ¿no? De acuerdo al alcance y los fondos que uno tiene, puede plantear hasta 2 o 3 hipótesis. Pero en el tipo de investigaciones que generalmente hacemos en Bolivia y particularmente cuando hacemos un trabajo muy puntual, muy concreto, que nuestro alcance es bastante limitado, está muy contextualizado, lo conveniente es trabajar justamente con una hipótesis de investigación o una hipótesis de trabajo. Paralelo, si uno desea hacer como un contraste, un elemento, ¿no?, de ayuda, ¿no?, dentro de la investigación, puede plantear una hipótesis nula. Una hipótesis nula sería una hipótesis contraria a lo que inicialmente estaríamos afirmando. Las hipótesis se plantean en términos de afirmación. Por ejemplo, ¿no?, podríamos afirmar hipotéticamente que si existen demasiado flujo ahorita, ¿no?, que está lloviendo, fluvial a través de las lluvias, podrían suscitarse una serie de inundaciones como ciertamente a veces ocurre, ¿no?
o desviarse un río, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy planteando una relación de sí, el elemento lluvia, entonces vamos a tener en este caso, un desorden en los ríos, ¿no? Vamos a tener una dificultad que va a incrementar el tema del caudal del agua en el río, ¿sí? Hay una relación de dos variables, ¿no? Lluvia y causal, de río en este caso. Entonces, en la hipótesis planteamos afirmaciones de ese tipo, ¿no? Esa podría ser una hipótesis afirmativa, una hipótesis de investigación. Y si yo quisiera plantear una hipótesis nula, sería lo opuesto, ¿no? Si en todo caso no existe una lluvia, bueno, la lluvia entonces no se dará un rebalse del cauce de un río, ¿no? Entonces, una hipótesis nula prácticamente es el reverso o la negación de la hipótesis de trabajo y puede plantearse dentro de una investigación para hacer una especie de control, ¿no? Pero no necesariamente, si uno tiene claro que es una hipótesis nula y que está más por un apoyo en la investigación, puede hacerlo, ¿no? Generalmente, como les digo, nosotros trabajamos directamente con las hipótesis, en este caso de investigación. Ahora, dentro de una investigación puede ocurrir alguna otra alternativa, ¿no? Relativa a la hipótesis, ¿no? Entonces, nosotros podríamos plantear una alternativa, una hipótesis que es diferente, ¿no? No, en este caso no sería el elemento lluvia, podríamos hablar del elemento, por ejemplo, granizo, ¿no? Una tormenta de granizo podría ocasionar un rebalse o un desorden en el cauce del río, ¿verdad? Entonces, es otra alternativa, ¿no? Que podría ofrecerse respecto a la hipótesis inicial. Entonces, las hipótesis alternativas son otro tipo de respuestas que podrían estar afectando ese fenómeno, pero que no necesariamente son la hipótesis principal. Entonces, nosotros podemos plantearnos hipótesis alternativas para irlas examinando a lo largo del estudio. Sin embargo, esto también requiere mayor tiempo, ¿sí? Y finalmente hay hipótesis de tipo más estadísticas que usan símbolos matemáticos y se usan en investigaciones de orden más puro, ¿no? En las ciencias, en este caso, lógicas, en la matemática, que no son recurrentes, ¿no? Para nosotros. Entonces, lo que normalmente hacemos y básicamente con lo que tenemos que quedarnos es que nosotros al hacer una investigación vamos a trabajar con un tipo de hipótesis de trabajo, ¿sí? Y lo más difícil, creo, a criterio mío, es plantear la hipótesis, ¿no? Por eso les decía, para plantear una hipótesis uno tiene que haber hecho una lectura, una reflexión en la teoría, en el avance de ese tema que nos interesa investigar, para que podamos plantear una respuesta que sea realmente efectiva a esa situación, ¿sí? Cuando nosotros planteamos una hipótesis, tenemos que entender que las hipótesis están obviamente conformadas por unidades de análisis, de acuerdo a lo que yo vaya a hablar. Por ejemplo, si voy a hablar de personas o sujetos, si voy a hablar de temas de familia, si voy a hablar de grupos, de instituciones u otros. O sea, en ciencias sociales y en las ciencias humanas en general que afectan a la sociedad, nosotros vamos a hablar de elementos o de poblaciones que de alguna forma se indican o afectan o se ven señaladas ya en las hipótesis, ¿no? Entonces ya hay unidades de análisis. Las hipótesis también están conformadas por una serie de variables y de acuerdo al tipo de hipótesis o al tipo de estudio que estemos haciendo, pueden haber hipótesis de tipos descriptivas, donde va a tener una variable principal que la vamos a estudiar. Pueden existir hipótesis correlacionales con la correlación de dos variables. Por ejemplo, la relación que puede haber entre la atención y el rendimiento académico, ¿no? Ahí estoy estableciendo una relación, no necesariamente de causalidad, y sobre todo las hipótesis explicativas de los estudios explicativos, que prácticamente son las que más se refieren en las investigaciones,
y que amerita un estudio cuasi experimental donde se determina una variable dependiente y una variable independiente. Ya en las hipótesis de tipo experimental o las hipótesis causales se establece la relación causa y efecto, ¿no? Si X fenómeno, entonces tal resultado, ¿no? Una hipótesis simple, ¿no? Si endulzo mi café, entonces tendré un sabor extremo, ¿no? De dulce. Por decirles un ejemplo muy elemental, ¿no? Muy primitivo para poder entender la causa-efecto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos hipótesis causales, vamos a tener una relación de variables dependientes e independientes, ¿no? Variable dependiente, que es en este caso el efecto, y la variable independiente, que es la causa. Si aplico un programa de estimulación cognitiva, entonces lograré potenciar las habilidades de memoria, ¿no? Un ejemplo, en el campo de la psicología. ¿No? Estoy derivando un posible resultado a un programa, ¿sí? Entonces, este tipo de investigaciones van a derivar en necesariamente diseños experimentales. Siempre que planteen una hipótesis causal, donde haya variable dependiente e independiente, el diseño necesariamente tiene que ir a un experimento o cuasi experimento, de acuerdo al área donde estén ustedes desempeñándose. Entonces, tenga mucho cuidado porque a veces tú vas leyendo una tesis, ves una investigación y lo que te encuentras es que han planteado una hipótesis causa-efecto de tipo explicativa, pero en toda la metodología de la investigación no llegas a ver el diseño experimental o el cuasi experimento que un poco contraste esta hipótesis con la realidad, ¿no? Donde se haga el experimento, ¿no? Porque la hipótesis explicativa, que tiene que ir hacia la causa, nos tiene que derivar a un experimento para identificar la causa. Entonces, a veces se omite eso en las investigaciones y ese es un error común y frecuente que ocurren en las tesis, ¿no? Cuando uno revisa, alegremente plantean hipótesis de tipo causales y nunca llegan a un diseño experimental. Entonces, la corroboración o la contrastación de hipótesis causales tiene que ser por la vía de un diseño experimental o cuasi experimental, ¿sí? No así cuando tienes hipótesis descriptivas, que son hipótesis simples de investigaciones, ya sean exploratorias o en este caso descriptivas, o cuando tienes hipótesis de tipo correlacionales, ¿no? Donde hay una correlación a mayor, no sé, a mayor temperatura del agua, mejor cocción de los alimentos, por decirles, ¿no? Hay una correlación que está orientada a cierto factor. Entonces, esa, por ejemplo, es una correlación. Cuando hay este tipo de hipótesis descriptivas o correlacionales, no se llegan a las investigaciones con diseños experimentales, ¿no? Puedes trabajar con observaciones, puedes trabajar con cuestionarios, con encuestas, pero no necesariamente derivar a un experimento, ¿sí? Entonces, en una hipótesis también tenemos elementos lógicos que obviamente van a enlazar, ¿no? Nuestras variables y que nos van a dar a entender las unidades de análisis. Y desde luego una hipótesis se plantea de forma afirmativa. Alguna vez en algunos ejercicios, cuando estamos en cursos de investigación, existen estudiantes que nos plantean, ¿no?, la hipótesis en forma de pregunta, ¿no? Confunden lo que es el problema científico o una pregunta de investigación con lo que es una hipótesis. Una hipótesis siempre se plantea de forma afirmativa, categóricamente, ¿sí? Entonces, eso es importante a tiempo de redactar lo que va a ser una hipótesis, ¿sí? Entonces, los elementos constitutivos más importantes de una hipótesis son las variables, ¿sí? Y las variables prácticamente pueden tener amplias definiciones, ¿no? Pero básicamente son las cualidades o características esenciales que tienen la posibilidad de variar, es decir, que
son pues caóticas, ¿no? O sea, no son acabadas, no son definidas, por lo cual cuando uno hace una investigación va a ver que existe mucha dinámica, mucha flexibilidad y si estás midiendo un elemento, ¿no? En una investigación, una variable X, puedes observar que ya a la hora de hacer la investigación de campo, de hacer tus entrevistas, tus observaciones, incluso hacer un experimento, ese elemento que estás midiendo, que es tu variable, puede modificarse de acuerdo al contexto, ¿sí? Entonces, tienen esa capacidad de ser variables, de ser, en este caso, mutables, ¿no? Por eso se le llama variable, ¿sí? Cuanto más en las investigaciones de tipo social o las investigaciones que hacemos, que no necesariamente son en laboratorios, ¿no? Con controles estrictos en el experimento, por ejemplo, ¿no? Donde controlas una serie de variables intervinientes o de elementos que pueden, en este caso, afectar a la investigación, ¿sí? Entonces, por eso es que existe una serie de elementos que pueden ser mutables, ¿sí? Entonces, son características esenciales, mutables y medibles prácticamente las variables, ¿no? Y de acuerdo, por ejemplo, a estos autores, podemos ver que todos coinciden en esos elementos y que obviamente tienen que ver con la constitución o la esencia de tu investigación, ¿no? Son los elementos que tú vas a de alguna manera evaluar y de alguna manera medir a lo largo de hacer la investigación. Como les decía, no todas las investigaciones llevan hipótesis. Hay investigaciones que son de tipo cualitativas que pueden sustituir las hipótesis por las preguntas de investigación o por la idea de defender, pero tradicionalmente en la investigación científica, a tiempo de hacer plantear una investigación, la hipótesis es esa conjetura o esa respuesta teórica que nosotros le estamos dando al problema de investigación, o sea, con base teórica me refiero, y que puede ser medible y contrastable en la realidad. Es decir, nosotros necesariamente tenemos que recurrir a una investigación de campo para observar el comportamiento de la hipótesis, ¿sí? Y en este caso de las variables, que son los elementos de la hipótesis. Entonces, una hipótesis puede haber desde una hasta 5 o 6 variables, pero cuanto más variables haya en una hipótesis, más compleja la investigación y además requiere más elementos para sus indagaciones, ¿sí? Entonces, son elementos estructurales de las hipótesis, ¿sí? Las variables tienen rasgos que pueden ser observables, que necesariamente nos van a llevar a una confrontación con la realidad empírica. Son variables, como hemos dicho, medibles y además tienen que estar orientando constantemente al investigador para poder avanzar en la investigación, ¿no? Incluso las mismas variables nos van a ayudar a definir el tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, si la relación de variables es causa y efecto, el tipo de estudio va a ser experimental o cuasi experimental, ¿no? De tipo, en este caso, explicativo causal, ¿no? Que es a lo que siempre nos lleva a una hipótesis de tipo de variable causal, ¿no? De hipótesis causal. Y las hipótesis que son descriptivas o correlacionales no necesariamente van a derivar en este tipo de diseños, ¿no? Sino en métodos de investigación que contrasten con menor, tal vez, rigurosidad científica el tema de la investigación. Estoy viendo aquí una carita de, ¿qué es esto, no? Es un tema que, como les indico, parece complejo, pero en la medida que tú ya empiezas a aplicar hacer el ejercicio con hipótesis, te va a ayudar a ti a aclarar las dudas que tengas, porque como todo, se aprende en cancha, ¿verdad? Y se aprende haciendo hipótesis, se aprende haciendo investigaciones usando hipótesis. Es un poco la teoría de las hipótesis y ya para ponerlas en práctica, ahorita vamos a ver algunos ejemplos más concretos para poder entender estos elementos, ¿sí? Entonces,
Cuando ustedes revisen en la teoría científica los tipos de hipótesis o los tipos que derivan a tipos de investigaciones, van a notar que de acuerdo al planteamiento que hacemos de la hipótesis, puede ser una investigación de tipo descriptiva con una hipótesis descriptiva, puede ser una investigación de tipo correlacional con una hipótesis de tipo correlacional o hipótesis de tipo causal que van a derivar en estudios explicativos y con diseños experimentales. A eso me refiero, cada tipo de hipótesis te va a derivar a una investigación y a una metodología. ¿Sí? En el caso de las hipótesis descriptivas, puedes recurrir a la tradicional metodología de observación científica de la hipótesis, observación a través de una observación directa, sistemática, o también puedes recurrir con una observación de tipo, en este caso, documental, ¿no? Para revisar documentos, haciendo una observación. O sea, hay muchas modalidades de observación, ¿sí? Pero la hipótesis siempre se contrasta con la realidad. Entonces me lleva a cierta aplicación, ¿no? A un trabajo de campo, que es lo que nosotros le llamamos, y a poner en ejercicio la valoración, la medición, la observación de esa hipótesis, ¿sí? Por eso es que las hipótesis se utilizan mucho en los estudios cuantitativos, porque derivan en estudios medibles, ¿sí? En ese sentido es que nosotros podemos ir entendiendo que de acuerdo al tipo de hipótesis que yo planteé, me vaya a inducir la metodología que yo voy a usar. Por eso les decía, las hipótesis descriptivas correlacionales pueden trabajar con observaciones, con técnicas de encuesta, cuestionario, y no exigirme un cuasi experimento o hacer un diseño experimental, ¿no? Hacer un experimento con un grupo control y un grupo, en este caso, experimental, al que le aplico en este caso le aplico al experimento al uno y al otro no, y mido las variables, ¿no? El comportamiento de ambos grupos o de ambos elementos, ¿no? Aplico de repente a un elemento X cierta cualidad y al otro no, entonces voy a contrastar qué ha pasado entre uno y otro, ¿no? Ese es el criterio para un experimento. Este tipo de investigaciones experimentales solo se hacen con hipótesis causales, causa-efecto, las que tienen variable dependiente e independiente. Entonces, cuando vean una hipótesis con causa-efecto, con variable dependiente e independiente, la metodología debe ser experimental, además de hacer observaciones, además de hacer cuestionarios, entrevistas, ¿no? Pueden necesariamente recurrir al experimento, porque tiene que explicarse por vía explicativa o causal. Ahora, como les indicaba, para que nosotros podamos identificar las variables, necesariamente tenemos que hacer una revisión teórica, pero desde luego ya la variable se va vislumbrando a partir del planteamiento del problema, porque cuando planteamos un problema de investigación, ya tiene un objeto de estudio, ya tiene un elemento que nos interesa estudiar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero estudiar los procesos de lectura en los jóvenes, ¿no? En los universitarios, ¿no? Mi problema versa en que no existe comprensión lectora en los estudiantes universitarios. Entonces, ese es mi problema. Dentro de ese problema, que no hay comprensión lectora, yo tengo ahí prácticamente dos variables. Una, la comprensión lectora de estos jóvenes, porque me estoy preguntando ya en el problema por qué no hay comprensión lectora, ¿no? Entonces, necesariamente ese objeto de estudio, ese elemento que me va a enfocar a mí como caballo cochero va a ser la comprensión lectora, ¿no? En el contexto del aprendizaje de los jóvenes universitarios, ¿no? Porque no es lo mismo la comprensión lectora, por ejemplo, en caso de profesionales con posgrado, como lo serían ustedes, o la comprensión lectora en niños, o la comprensión lectora en este caso en adolescentes, ¿verdad? Entonces, mi unidad de estudio aquí van a ser los universitarios, ¿sí?
Pero ya la variable se empieza a vislumbrar. En este caso, lo que me empiezo a ver que voy a estudiar es la comprensión lectora. Y ahí voy a analizar cuáles son los factores, por ejemplo, si yo quisiera saber, de acuerdo al tipo de pregunta de investigación, también cuáles son los factores, me llevará pues a indagar sobre las causas, ¿verdad? O de repente a ver qué elementos afectan, ¿no? ¿Qué correlación hay entre la comprensión lectora y, por ejemplo, el rendimiento académico? Ahí ya puedo hacer una correlación de dos variables, comprensión lectora y la otra variable, rendimiento académico, ¿no? Entonces, podría plantear una hipótesis: a mayor comprensión lectora, mejor rendimiento académico. Pero esa hipótesis la tengo que mostrar, ¿no? Cómo la mido, cómo la desarrollo en la investigación. Tendré que hacerlo por la vía, por ejemplo, de los cuestionarios, por la vía de las observaciones. Probablemente podría hacer ejercicios, test a los estudiantes para mostrar la correlación, ¿verdad? Entonces, como verán, las variables ya se van un poco vislumbrando desde el problema, ¿no? El problema es el alma de una investigación, por eso se dice que cuando nosotros planteamos una investigación tenemos que formular bien el problema, ¿no? Debe ser conciso y conceso. Y para que sea conceso tiene que tener sustento en la teoría y en lo que se conoce hasta el momento sobre ese tema, ¿sí? Entonces, las variables se van a ver en el problema de investigación, se van a visualizar en los objetivos, porque obviamente lo que nosotros queremos alcanzar en una investigación lo planteamos en el objetivo. El alcance de nuestra investigación se declara en el objetivo de una investigación. Y desde luego la respuesta al problema, que es la hipótesis o la conjetura que nosotros tenemos, entonces también señalan las variables, ¿sí? Y estas también se van a plasmar en el marco teórico cuando nosotros expresemos lo que entendemos de esta variable. Se van a medir a través de la metodología que apliquemos y desde luego se van a demostrar ya en los resultados que logremos en la investigación, de tal forma que la variable viaja o transita a lo largo de toda la investigación, desde el problema hasta los resultados, ¿sí? Por eso es importante que nosotros tengamos presente qué es lo que nos interesa estudiar, cómo lo vamos a plantear, y tener la precisión en plantear el problema y la hipótesis. Y la precisión se da por la revisión teórica. Muchas veces, por ejemplo, en los programas de educación, que es lo que recurrentemente en lo personal veo, los términos que se plantean en los problemas de investigación, en las tesis, no son precisos. Y eso ocurre porque mucha gente no es del área, ¿no? No tiene la formación base de educación y tampoco han hecho una buena revisión de los términos que plantean en sus problemas, ¿no? En sus hipótesis, en sus objetivos. Entonces, te plantean a veces algunas imprecisiones en algunos casos y en otros así barbaridades que nada tienen que ver, porque los pobres nunca se informaron y hicieron el ejercicio de ir a fondo a la teoría, ¿no? Más de un campo que no es el tuyo, ¿no? Porque si me voy a meter, por ejemplo, yo me meto a un programa ahorita de abogados y puedo decir cualquier burrera si es que no tengo una base un poco y hago el doble esfuerzo de conocer la terminología que manejan en el derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo manejar términos alegremente y arbitrariamente, como lo hacen, por ejemplo, si alguno de ustedes es abogado y han escuchado a los de la prensa, o sin irme lejos también los médicos, ¿no? Escuchan a los de la prensa y cuando dan una noticia o están hablando de un tema del área de uno, a veces dicen burreras, ¿no? Dicen temas que están fuera de lugar, hablan de procedimientos de forma incorrecta, y el que es abogado se enoja, ¿no? Y dice, pero eso no es así, o sea, están presentando mala información. Entonces, eso ocurre porque no somos de esa ciencia y obviamente no conocemos con precisión los términos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado cuando hacemos programas en este caso, de otras áreas que no son las de nuestra formación base. Y bueno, si se nos ocurre lanzarnos a una maestría, una especialidad en Derecho, en Medicina, si no soy del área, ¿no? En Psicología, si no soy del área, tengo el
doble trabajo de buscar la terminología precisa para plantear, ¿no?, cualquier tema, cuanto más una investigación. En ese sentido es que las variables tienen que estar muy bien planteadas y de forma precisa, ¿no? Y como les digo, la única vía para hacer esto es la revisión teórica, es la reflexión teórica, es la reflexión y la lectura de los avances que hay en el tema de investigación, lo que queremos investigar, porque de repente queremos investigar algo que ya se ha descubierto, ¿no? Y estamos hablando como, recuerdo una estudiante que una vez nos planteó ya en un taller de tesis 3, en un programa de doctorado, nos plantea como propuesta, así como si estuviera haciendo un gran aporte el uso, por ejemplo, de rúbricas en la evaluación del aprendizaje. Cuando la rúbrica es una técnica muy, muy conocida en el campo de la evaluación, sobre todo en la formación por competencias, y cuando obviamente es una técnica, ¿no? O sea, es un instrumento de evaluación básicamente, ¿no? Es algo muy concreto, muy puntual, ¿no? Y ella lo explicaba, pero como si fuera, ¿no?, el descubrimiento de, no sé, de un modelo pedagógico ultramoderno, ¿no? Entonces, fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no hizo una revisión teórica, ¿no? Y tuvimos que realmente orientarla a algo más profundo para el programa en que ella estaba postulando y precisarle y aclararle los términos, porque ella no era del área, era una chica que venía del área de la veterinaria, por ejemplo, ¿no? Y se metió a hablar de evaluación, pero no hizo una buena revisión teórica, ¿sí? Entonces, vean los peligros que nos exponemos a tiempo de hacer una investigación, porque no se olviden que toda investigación, siguiendo el protocolo, ¿no?, que tenemos en las universidades, va a pasar por una mano experta, ¿no?, por un tribunal que nos va a evaluar. Entonces, este tribunal siempre es conformado con gente que domina ese tema, que tiene experiencia, ya sea porque trabaja con ese tema o porque lo conoce o porque lo enseña. Entonces, tus tribunales son armados en función del tema de investigación que tú estás pretendiendo defender una vez que has hecho una investigación. Entonces, imagínate si tú no has hecho una buena investigación y quieres plantear algo que no está actualizado o está fuera de lugar o no está bien delimitado o definido. Entonces, hay un peligro muy grande. Por eso es que al iniciar una investigación uno tiene que tener mucha sobriedad y también una capacidad de reflexionar. Es muy importante la capacidad reflexiva a tiempo de iniciar una investigación, porque si nosotros no hacemos ese ejercicio, corremos el riesgo de irnos alegremente, que es lo que siempre pasa en los programas de investigación y ocurre en los programas de maestría y es muy común, ¿no? Se le pide el perfil, ¿no? Usted tiene que presentar un perfil de investigación así para la otra semana, ¿no? Ve, Uchi, vos estás en una semana que investigo, que se me ocurre, a ver esto. Y alegremente planteas tu perfil y cumples, ¿no ves?, con la tarea, ¿no?, el protocolo que te han pedido para esa clase, para esa materia. Y luego de hacer ese ejercicio así muy intuitivo, muy precoz, muy loco, así de 2 horas, de que te has amanecido 3, 4 horas pensando para hacer tu tarea, no tienes el cuidado realmente de ponerte la mano al pecho y de decir, a ver, revisemos si lo que estoy planteando aquí intuitivamente, en mi primera idea, que sí es viable, se recomienda considerar las como primeras ideas, ¿no? Pero son ideas pues primitivas todavía, ¿no? Es un perfil en bruto, muy en bruto, diría yo, que no puede ser con el que te quedes para el final de tu investigación. Entonces, lo que ocurre es que muchos cursantes, por tema de tiempo, por el tema de obligaciones, por el tema de flojera, por lo que sea, se queda con ese perfil de inicio y sigue trabajando en esa lógica primaria, ¿no? O sea, básica, elemental, y no fundamenta, no mejora, no desarrolla, y sigue avanzando
hasta que se da cuenta que llega a un tribunal que lo hace picadillos, ¿no ve? Que saca sable en mano y como a los reyes a la monarquía francesa les vuelan la cabeza, ¿verdad? Porque para eso está el tribunal, está sable en mano. Un tribunal, como todo tribunal, lo primero que busca es ver en qué te has equivocado, ¿no? Así que hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es que a tiempo de hacer una investigación, sobre todo si ustedes tienen que cumplir un protocolo con algún programa, sea de maestría, sea de diplomado, lo que sea, tiene que tomarse el tiempo, ¿sí? Puede elementalmente presentar un perfil jalado de los cabellos hecho en una semana, 2, tal vez hasta un mes si ha sido más reflexivo, pero eso es muy, muy, muy preliminar. Muy, diría yo, preliminar, básico. Entonces, tiene que fundamentar y tiene que avanzar en la revisión teórica, ¿sí? Solo así, y sí y solo sí, va a poder plantear una buena hipótesis y teniendo una hipótesis muy bien planteada, la va a poder operacionalizar. Por ejemplo, lo que les decía, volviendo un poco a los ejemplos que yo conozco, que son de mi área profesional. Muy de moda hablar de los estilos de aprendizaje, ¿sí? Y los estilos de aprendizaje, por ejemplo, según Kolb, ¿no? El estilo visual, el auditivo, el kinestésico, ¿no? Y se hacen test y hasta siguen haciendo tesis, ¿no? Sobre ese tema. Sin embargo, hoy en día, las neurociencias están refutando esa teoría psicológica cognitiva, ¿no? Del estilo de aprendizaje, ¿no? De los estudiantes. Están diciendo que cuando uno aprende se activan muchas áreas muchos circuitos cerebrales, ¿no? Y las investigaciones con neuroimágenes, con positrones y todo aquello están demostrando este tipo de situaciones y están refutando una teoría. Entonces, yo no conozco esa teoría que actualmente está juzgando con evidencia científica que estos estilos de aprendizaje no son tal como lo planteaban estos psicólogos cognitivos. Puedo caer en el error de seguir planteando ese tema que ya está cuestionado por los actuales conocimientos de la ciencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una variable o en una hipótesis yo podría atribuirle, ¿no? Que la comprensión lectora, volviendo a nuestro ejemplo de la comprensión lectora, depende del estilo de aprendizaje del estudiante. Entonces, planteo, por ejemplo, una hipótesis, ¿no? De tipo correlacional, ¿no? Bueno, estoy viendo aquí del WhatsApp de otro grupo, ¿ya? Que me ha confundido. Volviendo al ejemplo, ¿no? Puedo ver la comprensión lectora respecto a los estilos de aprendizaje. Entonces, yo podré decir, si me planteo, ¿no? Una hipótesis, la comprensión lectora se relaciona directamente proporcional al estilo de aprendizaje visual, ¿sí? De acuerdo a la teoría de los estilos de Kolb. Entonces, planteando esta hipótesis, obviamente me estoy basando en una teoría, en este caso en la teoría de Kolb, para hablar de la comprensión lectora, y estoy arriesgando a decir, según yo, mi primera tal vez apreciación o lo que considero que, de acuerdo a la teoría que he revisado, que el estilo de aprendizaje visual está relacionado con la comprensión lectora. Y estoy haciendo una correlación, por ejemplo, de dos variables, comprensión lectora y estilo de aprendizaje visual, ¿sí? Entonces, ¿basado en qué? En los estilos de aprendizaje de Kolb, es decir, de una teoría. Entonces, en mi hipótesis ya estoy haciendo un planteamiento de tipo teórico-científico. Sin embargo, no actualizado, ¿no? Porque si tengo a alguien que en mi tribunal se ha leído neurociencia y está al tanto de las investigaciones en el tema de estilos de aprendizaje, me va a dar con machete. Me va a decir, bueno, su investigación ha sido muy interesante para los años 60 hasta tal vez hasta los 90, donde se manejaba la hipótesis de los estilos de aprendizaje.
Pero bueno, ya hemos avanzado, ¿no? Ahorita el modelo está en otra línea y bueno, ¿qué tiene que decir usted al respecto? Listo, me hizo caer la investigación, ¿sí? Por una mala revisión del estado del arte o la situación de la investigación. Entonces tengo que tener mucho cuidado a tiempo de yo plantear una hipótesis y desde luego empezar a conceptualizarlas para su operacionalización, ¿sí? Entonces tendré que actualizar mis hipótesis, ¿sí? Ahora, poniendo un ejemplo para entrar a lo que puede ser una operacionalización de tipo de una hipótesis causal, ¿no? Volviendo al ejemplo del área de enfermería, ¿no? Que planteamos la anterior semana. Si desarrollo un programa de prevención en el área de, en este caso, ¿no? A ver, podemos, ¿no? En el área de, ¿qué le llaman ustedes los médicos a este tema? Hipertensión, ¿ya? Respecto a la hipertensión, ¿no? Si planteo un programa, en este caso de prevención, para la intervención, para la hipertensión, entonces reduciré la incidencia del reporte de los casos de hipertensión en el hospital X y Z, ¿no? De la ciudad de Cochabamba, por decirles. Estoy planteando una hipótesis de tipo causal. Quiere decir que yo tengo que recurrir a hacer una experimentación en esa hipótesis. ¿Por qué? Porque si desarrollo el programa de prevención de hipertensión, estoy diciendo, si aplico este programa, ¿no? Y puedo plantearme un programa de prevención de unos 4 meses, ¿no? Entonces, en esos 4 meses yo voy a ver, voy a hacer el experimento de aplicarlo, ¿no? Entonces voy a agarrar, como me voy a buscar, en este caso, pacientes que puedan tener un riesgo alto de hipertensión, ¿no? Entonces, de repente voy a escoger ese tipo de población que llega al hospital, ¿sí? Y voy a trabajar con esa población que está en riesgo o que tiene tal vez ciertos rasgos de hipertensión, ¿sí? Entonces, la voy a considerar entre mi población. Y voy a hacer toda una definición de población, haré un muestreo aleatorio de acuerdo a los pacientes que lleguen y veré una muestra que, bueno, sea proporcional al estudio que quiera hacer en ese hospital, ¿sí? Entonces, me va a implicar que tenga que aplicar primero, diseñar, ¿no? Mi programa de prevención, porque cómo voy a aplicar un programa de prevención si no lo diseño, entonces tengo que llegar a un diseño de ese programa. Una vez diseñado, voy a tener que aplicarlo. Entonces, para hacer mi experimento, voy a tener que dividir a la población en dos, a una población a la que le voy a aplicar la estrategia y otra población a la que no le voy a aplicar, pero que va a ser medida antes de la aplicación de este programa y también después, ¿no? Porque a ambos grupos los voy a medir previo para ver el nivel de incidencia. Voy a aplicar el programa y una vez que aplique el programa voy a volver a medir si realmente este programa de prevención ha servido en esta población vulnerable, ¿no? Y voy a medir cómo se comportó el grupo que recibió el programa respecto al que no recibió el programa. Entonces, es una investigación a largo plazo, si se dan cuenta, ¿sí? Me implica un cuasi experimento. Entonces, para hacer este cuasi experimento y toda esa medición, obviamente voy a hacer un planteamiento de la hipótesis, y aquí tengo una hipótesis causa-efecto. Entonces, mi variable independiente es el programa de prevención de hipertensión, y mi variable, en este caso, dependiente o efecto va a ser la incidencia de la hipertensión, ¿no? El reporte de incidencia de hipertensión en este hospital. Para hacer toda esta experimentación o este desarrollo de investigación, necesariamente tengo que medir las variables, ¿sí? Y ya les he dicho, en cualquier investigación que use estudio descriptivo, que estudie o que haga un estudio correlativo,
la variable se mide. ¿Y cómo se mide? A través de las observaciones, a través de los cuestionarios, a través de un diseño cuasi experimental y de un análisis estadístico posterior, ¿no? Y eso implica que tengo que hacer un diseño de población, de muestra, ver criterios muestrales, ¿no? Y todos esos elementos que me garanticen la rigurosidad de la investigación. Entonces, hacer la medición de la variable es algo muy complejo y requiere que yo, al plantear la hipótesis, primero, defina cuáles son las variables. Luego, una vez que se han definido las variables, tengo que conceptualizar las variables para que a partir de su conceptualización pueda operacionalizarlas y una vez operacionalizadas las pueda medir. Entonces, hay una serie de pasos. Por eso es complejo trabajar con hipótesis, porque no es solo que planteo la hipótesis y la dejo ahí redactada, porque ¿cómo voy a saber y medir el programa, algo tan grande, tan macro como es un programa de prevención? O sea, implica tantos elementos que yo tengo que dimensionarlos, tengo que precisar cada elemento del programa para poderlo medir en lo que va a ser mis observaciones, en lo que van a ser mis cuestionarios, porque las preguntas de los cuestionarios, de las encuestas, los ítems de la observación, de las revisiones clínicas que tal vez tenga que hacer, no salen porque me inventé y se me ocurrió en la noche, no ve así de inspiración que van a aparecer. Todos esos elementos nacen de la operacionalización de variables, es decir, la hipótesis se conceptualiza, se va dimensionando, se desestructura en pequeños pasos y esos pequeños elementos son los que yo voy a medir a través de ítems en las preguntas, en los ítems de observación, en las encuestas, en las entrevistas. Eso es lo que yo voy a señalar o lo que voy a apuntar. Por tanto, la operacionalización de variables es prácticamente descomponer la compleja variable de la hipótesis en elementos más precisos y más medibles, ¿sí? Y es un proceso que, como verán, requiere primero de una definición conceptual. Entonces, en mi ejemplo de la comprensión lectora, yo tendría que recurrir a lo que es la definición conceptual, ¿no? ¿Qué es la comprensión lectora, no? ¿Qué implica la comprensión lectora? En el caso del ejemplo que les ponía del programa de prevención para la hipertensión, tendré que definir qué es un programa de intervención, qué es la hipertensión, ¿verdad? Y toda esa definición conceptual que implica, ¿no? Implica que yo voy a trazar dimensiones, indicadores y de ahí voy a poner instrumentos, ¿sí? Entonces, nuevamente tengo que recurrir a la teoría para definir las variables, ¿sí? Porque las variables no se conceptualizan per se conceptualizan desde una teoría. Por ejemplo, la comprensión lectora podría yo plantearla desde una teoría de Rosenblatt, ¿no? Rosenblatt habla de que la comprensión lectora es un proceso de transacción entre un lector entre el lector y el autor del libro, ¿sí? Entonces, quien escribe un libro va a hacer una transacción a través del mensaje textual en la lectura o en la percepción, en la comprensión que va a tener el lector, ¿sí? Entonces, es una teoría donde yo podría definir la comprensión lectora o podría definir la comprensión lectora desde una teoría más neuropsicológica, ¿no? De hablar de un proceso de integración entre las áreas de Broca y las áreas de Wernicke que nos posibilita activar, ¿no? Estos centros neuronales y poder desarrollar un elemento perceptual tanto visual como auditivo que integre con el componente de la memoria lingüística y semántica en la comprensión, ¿sí? Entonces, un concepto más complejo todavía, si se dan cuenta, desde una perspectiva neuropsicológica. De esa forma es que yo voy a acercarme a mi variable, ¿no? De lo que estoy hablando tengo que tener claro esa definición conceptual para que a partir de la definición conceptual pueda trazar las dimensiones o partes que tiene esa variable y pueda llegar a elementos tan concretos como son los indicadores que son aspectos observacionales, ¿sí? Y para eso, nuevamente, como les digo,
tengo que volver a la reflexión teórica para que ya a tiempo de ir al trabajo de campo, ir a evaluar esa variable, realmente la esté midiendo en sus dimensiones y en sus indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que expresa conceptualmente la variable, ¿sí? Porque inicialmente la variable es un elemento macro muy complejo que tengo que descomponerlo en elementos micro. Por ejemplo, en la definición de comprensión lectora, si yo voy a tomar la definición de lector, autor y texto, ¿no? De esos tres elementos que se interrelacionan. Entonces, mis dimensiones son el lector, por un lado, el autor, quien escribe, y el texto, ¿no? Escrito por ese autor. Entonces, tengo ahí tres dimensiones que también llegan a ser macro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo medir al autor? Entonces, necesariamente tendré que plantear indicadores, ¿no? ¿Cómo puedo medir al lector? Entonces, un indicador para el tema de la dimensión del lector, desde una definición un poco más de las teorías de la lectura, podría ser de que el lector identifica la idea central de un texto cuando lee. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo un indicador. ¿Por qué? Porque es observable, ¿sí? Para mí sería más fácil, a tiempo de hacer una intervención, un experimento, una observación, tener en claro que lo que tengo que ir a medir es la capacidad que tiene el lector de identificar una idea central en la lectura de un texto, ¿sí? Entonces, planteo mi indicador para el caso de la dimensión lector. Identifica la idea central de un texto cuando lee. Entonces, un elemento muy preciso, muy puntual, que yo lo puedo observar, que lo puedo preguntar, ¿sí? Que es parte del componente de la comprensión lectora, ¿sí? De un concepto tan amplio como es la comprensión lectora, yo me voy a un elemento muy específico que va a ser el indicador que me va a ayudar a mí a medir la variable, ¿sí? Entonces, eso puede ser un indicador del factor lectura, por ejemplo. Ahora, de la dimensión texto. La dimensión texto podría ser el texto se redacta en formato prosa, ¿no? Entonces, me interesa todos los textos que están redactados en prosa o de forma narrativa, ¿no? Entonces, son elementos puntuales, concretos, que yo voy a medir, que yo voy a indicar. Para el caso de un programa, ¿no?, de intervención, ¿cuáles pueden ser las dimensiones de un programa de intervención? Las dimensiones de un programa de intervención probablemente, o de un programa, en este caso de prevención, perdón, tendrán que ver con elementos, con los objetivos del programa, ¿no? Una dimensión puede ser los objetivos del programa, otra dimensión puede ser las actividades del programa de prevención, prácticamente, y la evaluación del programa de prevención, ¿no? Podría tomarlo desde una estructura, ¿no?, del programa de prevención, o tal vez de los elementos o los contenidos del programa de prevención, es decir, la información que yo maneje respecto a la hipertensión y a través de metodologías, ¿no?, educativas o de educación popular para enseñarle a la gente cómo prevenir el caer en un problema de hipertensión, ¿no? Entonces, ahí ya voy identificando mis dimensiones y dentro de cada dimensión, cómo yo puedo ver indicadores muy concretos, puntuales, para poder medir los elementos de la variable, ¿no? En este caso del programa de prevención, ¿no? Así que, como verán, es toda una tarea muy rigurosa la operacionalización de variables. Y van a ver que en las tesis se pone la variable, ponen la conceptualización de la variable, es decir, qué entiende el autor de esa variable, y abajo ponen una tablita o un cuadrito, ¿no? De operacionalización de variables, dimensión, categoría, indicador, ¿sí? Y de esos indicadores, cuando ya hemos llegado a las partes más observables, ¿no?, la forma en que yo puedo medir la variable o el concepto de manera observable,
De esos indicadores nacen los instrumentos, es decir, nacen las preguntas de tus cuestionarios, nacen las preguntas de tus entrevistas, nacen los ítems de tu observación, los ítems para tu revisión documental, ¿no? Entonces, de toda esta sistematización que hacemos de la variable, vienen los instrumentos para irnos al trabajo de campo, aplicarlos, ¿no? Aplicar las encuestas, hacer las preguntas. De aquí viene el diseño experimental también, ¿no? Y como pueden ver, es complejo, es largo, es riguroso y tiene que seguir este procedimiento porque así lo dicta la metodología investigativa. Y cuanto mayor valor o rigurosidad hay en una investigación respecto a su operacionalización de variables y la relación de estos indicadores, ¿no? Los que llega la variable sobre sus instrumentos, entonces tienes realmente una investigación fuertemente sustentada en una estructura metodológica sólida, que es lo que nosotros deseamos hacer en las investigaciones, pero es lo que lamentablemente no vemos en las investigaciones. Vemos alegremente hipótesis planteadas en las tesis y ni siquiera hacen operacionalización. Y toda hipótesis, así sea descriptiva para estudios exploratorios descriptivos, o sea correlacional, que no necesariamente va a ir a un experimento, tiene que operacionalizarse. Toda hipótesis se operacionaliza, ¿sí? Esa es la diferencia que marca la hipótesis. Entonces, si ustedes ven una tesis, una investigación donde no ha habido un proceso de operacionalización de variables, desconfíen porque ese proceso se va a caer. Sí, es una investigación que está volando así como un volantín, como ¿qué le dicen pues a esto? Se me ha ido el nombre, ¿no? Un papalote, le dicen, ¿no? Un cometa, ¿no? Que pones ahí, que jalas y que está volando ahí arriba en el viento y le puede dar un rayo cualquier rato, ¿no? Se va a desprender de la Tierra y se va a ir volando por el aire, ¿sí? Es una hipótesis y una que está así, sin sostén, está ahí volando como las islas de Avatar, ¿no ve? Que están ahí sostenidas en la nada. Entonces no hay un sustento, no hay un fundamento claro que te dé pues cuerpo, rigor científico a la investigación. Y tristemente eso es lo que encontramos en las tesis de posgrado, de grado, en las investigaciones, que no se hace toda esta metodología de llegar a una operacionalización, ¿no? Y obviamente nuestros instrumentos pues caen en saco roto, ¿no ven? Todas las preguntas de nuestros cuestionarios, de nuestras entrevistas, de los ítems de observación, o sea, a veces nada tienen que ver con la variable, peor con el problema, si están jalados de los cabellos por aquí, por allá, copiados, pegados, una barbaridad, ¿sí? Y cuando lees la investigación ves, hay algunos que se queman solitas, ¿no? Arden solitas las tesis sin necesidad que tú le prendas una mecha y arden porque están mal hechas. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener esta capacidad de reflexionar muy bien a la hora de hacer una investigación y sobre todo conocer la metodología de la investigación. Acérquense a libros de metodología de la investigación y revisen bien el tema de hipótesis con mucho cuidado. Revisen, hay varios libros de investigación con ejemplos claros. Uno de ellos es el de Hernández Sampieri en su última edición. Me gusta ese librito porque contiene ampliado él hacia las investigaciones incluso cualitativas, pero te explica muy bien las cuantitativas desde el uso de hipótesis, te pone ejemplos muy claritos y les recomiendo leer ese libro para revisar y conocer la metodología de la investigación, porque antes de hacer una investigación tengo que conocer la metodología. No puedo lanzarme así, ahí voy a investigar, voy a aplicar un cuestionario, se me ocurre esto. No es así. Entonces, tienen que ir con su librito de metodología, conociendo el método, sus procedimientos y aplicar esos métodos en la investigación. Por eso es importante la metodología de la investigación, ¿sí? Porque nos garantiza y nos asegura hacernos realmente investigadores, ¿no? Y no alegremente plantear cualquier cosa, ¿no? Ve que luego va a quemarse solito en una defensa. Entonces hay que tener cuidado.
Como verán aquí, les pongo un ejemplo para operacionalizar una variable, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, en el ejemplo, la evaluación de la calidad de un servicio que podría prestar un hotel, ¿no? En este caso, indica que la organización es amplia, compleja, y por tanto se decide descomponer la variable calidad, o sea, nuestra variable es calidad, ¿sí? Para poder medirla en dimensiones y en este caso llegar incluso a indicadores, ¿sí? Entonces, nuestra variable es calidad de servicio y para este caso nosotros entendemos en la conceptualización de calidad que calidad puede ser vista en la recepción en cuanto al uso de las habitaciones o el servicio que brinda y en cuanto al restaurante. Estoy dimensionando en el tema recepción, habitaciones, restaurante. Ahora, cuando uno hace una dimensión o especificar la variable como tal, puede recurrir a conceptos muy teóricos como el que yo les he puesto respecto a la comprensión lectora, donde les he dado dimensiones como lector, texto, autor, ¿no? Del texto. Y en cada uno ir indicando qué elementos tiene, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, de calidad de servicio, que es algo mucho más concreto, puedo derivarlo, dimensionarlo en aspectos muy concretos como son la recepción, el servicio de habitaciones, el servicio restaurante, ¿sí? Elementos más concretos todavía. Entonces, a lo que nosotros nos referimos cuando dimensionamos es que el concepto más amplio de la variable, nosotros lo vamos precisando. Eso es la operacionalización, hacer esa precisión, es aterrizar el concepto amplio general, algo muy específico, puntual, que vamos a poder medir, que vamos a poder preguntar, que vamos a poder observar. Eso es operacionalización de variables. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la variable, en este caso, que me permita a mí estudiar, bueno, en este caso, que me permita a mí medir, tiene que necesariamente llegar al nivel de indicador, ¿sí? Les indicaba, cuando operacionalizamos variables, nosotros partimos de lo más abstracto, que es la variable, hacia lo más concreto, que va a ser el indicador. Entonces, para hacer ese tránsito de lo abstracto a lo concreto, necesariamente voy a requerir de elementos más específicos y de carácter más general que me ayuden a hacer esa clasificación, que pueden ser las dimensiones e incluso en algunos estudios hay hasta categorías, ¿no? Entonces te ponen variable, dimensión, categoría e indicador, ¿no? Antes de llegar al indicador te ponen otro elemento más preciso todavía que la dimensión, que es la categoría, ¿sí? Sin embargo, podemos utilizar indistintamente dimensión o categoría, pero cuando es muy compleja, muy abstracta la variable, me va a demandar hacer esa división todavía con categoría, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo ya un indicador, este indicador a mí me permite, en este caso, estudiar en concreto y puntualmente un elemento, ¿sí? Entonces, el indicador siempre me va a dar opción a que yo lo pueda observar. O sea, es como observo el concepto, ¿no? En los hechos. En nuestro ejemplo, volviendo al ejemplo del hotel, la calidad de servicio en la recepción, su indicador podría ser, por ejemplo, la atención permanente las 24 horas. Es decir, voy a medir cómo es el servicio de recepción en todo ese tiempo. Voy a medir el elemento de la responsabilidad en la atención de la recepción. Voy a medir el elemento de que si el recepcionista usa diferentes idiomas en la recepción, ¿sí? Se dan cuenta elementos mucho más puntuales que, por ejemplo, a mí, para el caso de la recepción, me interesaría observar, precisar, preguntar, ¿no? En mis instrumentos. Para el caso de las habitaciones, el elemento de la limpieza, es decir, si la habitación está limpia, ¿no? Y puedo aquí ser mucho más preciso y más exquisito todavía, ¿no? Si está limpio, por ejemplo, antes del
del mediodía, ¿no? O hasta las 11 de la mañana en caso de tiempo. Si, por ejemplo, en el tema de limpieza recurren al uso de productos ecológicos, ¿no? Que no van a dañarme en mi sueño, ¿no? Si quiero ser muy exquisito. O si, por ejemplo, cambian sábanas diariamente, cambian toallas diariamente, ¿no? O sea, elementos muy concretos que me dan el concepto de limpieza. O en el caso de equipamiento básico, ¿no? Si tienen televisión, por ejemplo, y si puedo ser más preciso, ¿no? ¿Qué tipo de televisión? Si usa pantalla plana, si tiene todos los programas, no sé, si tiene streaming o programas como Netflix, etcétera, ¿no? Puedo darle incluso más precisión a ese indicador. El tiempo de respuesta a las solicitudes, ¿no? Cuando yo llamo de mi habitación, por ejemplo, en qué tiempo me responden, si vienen, puedo medirlo, ¿no? Son elementos muy concretos que me están hablando de la calidad, ¿sí? Entonces, estoy midiendo un concepto tan complejo como es calidad, con elementos tan simples, tan observables como aquel. Entonces, el indicador tiene que llegar a ese elemento observable y simple, ¿sí? Lo propio en el restaurante, ¿no? El trato, la rapidez del servicio, en este caso, el tipo de comida, ¿no? Que nosotros nos servimos, ¿sí? Entonces, el indicador llega a ser observable, a ser medible, ¿sí? Por tanto, para operacionalizar una variable es importante, primero, conceptualizarla. Dos, establecer las dimensiones o elementos que hacen a ese concepto, ¿no? Los elementos prácticamente que integran al concepto, ¿no? O sea, tengo que desagregar el concepto. Luego, encontrar los indicadores de cada una de esa dimensión que puedan ser observables, ¿no? Que pertenezcan a esa dimensión, pero que yo los puedo observar para determinar una escala, ¿no? Y poder, ya una vez teniendo los indicadores, plantear mis ítems, mis preguntas para mis cuestionarios, para mis observaciones, para hacer incluso el cuasi experimento, tener qué ítems estoy midiendo, qué ítems estoy demostrando, ¿no? Y verlas ya plasmadas en un instrumento, ¿sí? Entonces, las preguntas de un cuestionario, las preguntas de una entrevista surgen de una operacionalización de variables, no de la inspiración de una noche de luna llena, hermosa, ¿no? De que me ha venido la inspiración. No, no viene de ahí. Viene de la operacionalización de variables, cosa que tampoco hacemos. Entonces, si ustedes revisan las investigaciones, las tesis, nunca hacemos una operacionalización de variables. Nacen las preguntas así de lo que medio nos suena, ¿no? ¿Ve? Y le pones ahí la pregunta medio que parecido a lo que quieres investigar, pero no haces todo este ejercicio para llegar a tu instrumento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una tesis van a poder ver que esta es la estructura que se maneja de operacionalización de variable. Entonces, tienes la variable, por ejemplo, calidad de vida. La dimensión, aquí en este caso, podemos ver esperanza de vida, nivel educativo, ingresos económicos. Como verán, siguen siendo conceptos bastante ambiguos, ¿no? Y los indicadores, por ejemplo, para esperanza de vida puede ser el promedio de edad, la morbilidad, la mortalidad, los servicios de atención, visión de la esperanza de vida, ¿no? En un caso más médico. En lo educativo, ¿no? La tasa de analfabetismo, tasa de matriculación, deserción, visión del nivel educativo. Estoy hablando, por ejemplo, si quiero hablar de una política macro que tenga que ver con la calidad de vida. Ingresos económicos, ingreso mensual, tipo de vivienda, tipo de recreación, es decir, elementos más concretos, más factibles de poderlos observar, de poderlos apreciar en lo concreto y sobre todo sobre los cuales va a versar nuestros cuestionarios, nuestras entrevistas, nuestras observaciones, son las que van a valorar y van a usar en sus preguntas estos indicadores, ¿sí? Entonces, de ahí nacen las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, la variable integración escolar, su definición conceptual. La integración escolar, el grado de aceptación de la comunidad escolar regular para aprender y convivir con niños especiales, ¿sí? La dimensión puede ser una dimensión de la integración escolar, puede ser la opinión de los docentes. Su indicador
sensibilización, preparación para trabajar con niños especiales dentro del aula, ¿no? Yo voy a ver cuán sensible es el docente, voy a ver cuánto se prepara para este tipo de niños. Hoy, por ejemplo, se recuerda el Día Internacional del Autismo. Sabemos que el espectro autista es algo sumamente complejo, sumamente amplio, que va desde los autismos profundos hasta los autismos Asperger o los autismos de alta funcionalidad, ¿verdad? Entonces, este tipo de autismos, por ejemplo, pueden integrarse en un curso regular o normal, ¿no? Podemos nosotros tener incluso en nuestras aulas gente que tiene estos rasgos autistas, ¿no? O esta sintomatología de Asperger. Y en ese sentido es que nosotros, por ejemplo, en una investigación, ¿no? Volviendo a este ejemplo, podríamos ya sobre esa base, ¿no? Que nos interesa conocer la opinión de los docentes a partir de su sensibilización y su preparación, ya podemos plantear nuestras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se siente al trabajar con niños especiales? En esa pregunta yo estoy apelando al indicador de sensibilización. O, por ejemplo, ¿ha recibido algún adiestramiento o preparación para trabajar con niños especiales? Entonces ya voy a informarme si este maestro, por ejemplo, está calificado, capacitado para trabajar con este tipo de población, por ejemplo, ¿no? Entonces, me ayuda a medir el indicador de preparación, ¿sí? ¿Cómo planifica y evalúa a estos niños, no? Nuevamente, un elemento que me lleva a la preparación. ¿Qué estrategias utiliza, no? Nuevamente, el indicador es preparación. Entonces, se dan cuenta que las preguntas de, en este caso, el instrumento, nacen o se refieren a un indicador de esta variable. Y cuando haga la sistematización de todos mis instrumentos y demuestre los resultados, entonces en ese momento yo expongo los ítems que he medido, los indicadores de la variable, y veo cómo se han desarrollado en las respuestas que me han dado en mis cuestionarios, en mis entrevistas, cómo he valorado esto en las observaciones, ¿no? Que he realizado, por ejemplo, a la actividad del maestro. Aquí yo podría hacer una observación del trabajo del maestro en su aula para ver cómo él se relaciona con los niños, ¿no? Que son especiales, si es que tienen niños especiales en el aula. Y de esa forma nosotros hacemos todo el trabajo de campo, ¿no? Todo apuntando a medir la variable, ¿sí? A medir el elemento de nuestra hipótesis inicial y tener todo este complejo estructural para derivar al trabajo de campo, que es prácticamente poner en ejercicio las observaciones, las entrevistas, los cuestionarios, ¿no? Porque ese es otro defecto en los programas de investigación. Tiene que hacer un cuestionario, no sé, pues, o sea, usted vea qué va a preguntar, ¿no? Entonces, te inventas así cualquier cosa y vas a aplicar así a lo tonto. Entonces, no se hace eso, ¿ya? O sea, como les digo, para un diseño, si les piden en una tarea, está muy bien hacerlo rápidamente, en una semana, 2, pero tienen que poner barbas en remojo y recurrir a la revisión teórica, porque es muy importante que esté bien sustentada y bien operacionalizada la variable, ¿sí? Entonces, la variable, como les decía, tiene una connotación conceptual, es muy abstracta y tiene que ir a una operacionalización, de tal forma que llegue a un nivel concreto de indicador para que yo pueda aplicar un instrumento a través de un cuestionario, de un cuasi experimento, de una observación, aplicar, en este caso, una entrevista o hacer una revisión de documentos, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de instrumento técnica ya de exploración nace en la variable y mide la variable, ¿sí? Tiene que evaluar la variable, ¿sí? Ahora, ya para cerrar la presentación y ya para no agotarlos con un tema tan, como verán, tan complejo como es la operacionalización de variables, pero necesario, quiero dejar en claro que cuando uno hace una investigación, no necesariamente, como les indiqué al principio, tiene que recurrir a hipótesis, ¿sí? Hay investigaciones que no trabajan con hipótesis,
pero trabajan con este otro tipo de planteamientos que pueden ser las preguntas de investigación o la idea de defender. Entonces, no se sorprendan si encuentran investigaciones o si se les ocurre a ustedes también hacer investigación sin hipótesis, ¿sí? Porque es posible, claro que es posible, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos hipótesis? Cuando nuestro estudio es cuantitativo, ¿sí? Cuando nuestro estudio nos exige hacer medición de variables, usar métodos estadísticos, recurrir siempre como base al método de observación, recurrir a la encuesta para hacer la tabulación de datos estadísticamente, pero sobre todo cuando hacemos diseños experimentales, ¿sí? O cuasi experimentales. Entonces, la hipótesis siempre me lleva a medir variable, me lleva a cuantificar, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un estudio cuantificable, medible, contrastable a ese nivel, planteo hipótesis, ¿sí? ¿Cuándo no usamos hipótesis? Cuando yo me voy a estudios de tipo cualitativos, ¿sí? Porque en las investigaciones hay investigaciones que son cuantitativas, que requieren hipótesis, e investigaciones de orientación más cualitativa. Generalmente las investigaciones cualitativas son propias de las ciencias sociales, pero también se han metido mucho en el campo de la salud, ¿no? Hay bastante investigación en el tema de salud de tipo cualitativa, ¿sí? En las áreas económicas se pueden plantear también investigaciones cualitativas, ¿no? Pero como les digo, sobre todo las ciencias humanas, las ciencias del desarrollo, trabajan mucho con investigaciones cualitativas. Y entonces todas las investigaciones cualitativas pueden plantear en lugar de hipótesis preguntas de investigación o pueden plantear una idea a defender. ¿Cuál es la diferencia? Las preguntas de investigación no son el problema de investigación. El problema es el problema, ¿no? Es la situación atípica que queremos resolver. Pero en lugar de hipótesis, en vez de poner una respuesta, ¿no? Por la hipótesis es una respuesta, es una conjetura a ese problema, yo puedo reflexionar ese problema planteándome otras preguntas que me van a llevar en la investigación a resolver el problema. Entonces, puedo poner preguntas de investigación dirigidas a resolver el problema. Y esas preguntas pueden ser entre 1 o 3 preguntas, incluso hay investigaciones que tienen hasta 5 preguntas, pero no es recomendable tener tantas preguntas porque cuanto más preguntas tengas, más larga tu investigación, más compleja también, tiene más alcance. Entonces normalmente se recomienda tener unas entre máximo 3 preguntas, ¿no? Pero puedes tener por lo menos 2 preguntas de investigación centrales, ¿no? Porque son preguntas que tú te planteas a manera de hacer una reflexión sobre esa problemática, pero que las tienes que ir resolviendo y demostrando a lo largo de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, si yo me pregunto el grado de efectividad que tendrá, no sé, aplicar un programa mnemotécnico para mejorar en este caso, la retención de ideas en los estudiantes. En este caso, ese es mi problema, ¿no? Que mis estudiantes no retienen información y que yo tengo que, en este caso, desarrollar esta reflexión, ¿no? Entonces, tendría que preguntarme, por ejemplo, si la retención de los estudiantes está vinculada a elementos de no usar estrategias de memoria, ¿no? Entonces, podré preguntarme ahí, por ejemplo, ¿los estudiantes recurren a estrategias mnemotécnicas a tiempo de su aprendizaje? Esa podría ser una pregunta de investigación, ¿no? Que me la tengo que resolver a lo largo de toda la investigación. Entonces, tendré que hacer para eso tal vez unos grupos focales con estudiantes,
tendré un poco que de repente tener entrevistas a profundidad con aquellos casos así que realmente no retienen nada, ¿no ven? No memorizan nada. Entonces, bueno, este es un caso típico, me sirve para hacer una referencia de caso, una entrevista a profundidad, ¿no? De este caso. Utilizan otro tipo de metodología las investigaciones cualitativas, ¿sí? Entonces me planteo esa pregunta. También me puedo plantear, por ejemplo, ¿qué factores intervienen en la retención o la memoria de los estudiantes? ¿Sí? Entonces, es otra pregunta de investigación que también la tengo que resolver a lo largo de la investigación. Es decir, son pautas. Las preguntas de investigación son pautas que a mí me van a ayudar a resolver ese problema de investigación y que me las voy respondiendo a lo largo de la investigación haciendo uso de diferentes técnicas y métodos. ¿Y qué ocurre? En el caso de las preguntas de investigación no se operacionalizan las variables, ¿no? Se identifican categorías de estudio, eso sí, y esas categorías las podemos ir reflexionando y tenerlas claras para hacer toda nuestra reflexión, pero no requieren una operacionalización de variables las preguntas de investigación, ¿sí? Entonces son más flexibles, son precisamente para investigaciones de esa naturaleza, más cualitativas, ¿sí? Y tienen otra naturaleza metodológica. Y en el caso de las ideas a defender, también, en este caso, están dentro del campo de la investigación cualitativa y sí se parecen a la hipótesis porque se plantean como conjetura, o sea, se plantean como una respuesta al problema, pero son respuestas de tipo teóricas, ¿sí? Entonces, son para investigaciones de tipo teóricas, ¿sí? Tienen una respuesta que tienen que derivar necesariamente en una propuesta que plantea un modelo o un elemento muy novedoso para resolver ese problema y que se contrasta por la vía del método Delphi, ¿sí? El método Delphi es el elemento que contrasta, en este caso, la idea de defender, ¿no? Y es la consulta a expertos, ¿no? En ese sentido, es que la idea de defender tampoco se operacionaliza, ¿no? Si bien tiene variables, pero no llegas a hacer una operacionalización de variables. Simplemente planteas en la idea a defender una propuesta que puede ser algún modelo, alguna respuesta de construcción teórica y que además la sustentas por la vía del método Delphi, la contrastas consultando expertos, consultando si esa idea a defender es viable, es plausible, ¿verdad? Entonces también es va para investigaciones de tipo cualitativas, ¿sí? En cambio, las hipótesis siempre se miden, siempre, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Y como se miden, se operacionaliza. Por eso es pecado encontrar una hipótesis sin operacionalización. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Las hipótesis van con estudios cuantitativos y las preguntas de investigación o la idea de defender van con estudios cualitativos. Lo que van a encontrar frecuentemente en las investigaciones cualitativas son las preguntas de investigación, ¿sí? Y no van a hallar hipótesis, pero van a hallar una serie de preguntas que se plantea el investigador y que las desarrolla en la investigación. Y en el caso de la idea de defender, esta es una propuesta que nace en la metodología de investigación cubana. Y no se olviden que Cuba ha tenido una fuerte influencia en todos nuestros programas de posgrado en Bolivia, en San Francisco Javier, en la Universidad Andina, en Potosí, ¿no? Y en varios posgrados han llegado profesionales de Cuba, ¿no? Y estos profesionales como que refieren, ¿no? A los que han propuesto esto, la idea de defender, como Beatriz Castellanos, como Jorge Liviana, ¿no? Entre los pensadores, ¿no? De este tipo de propuesta, que ellos la utilizan específicamente para sus tesis doctorales, utilizan la idea de defender porque hacen planteamientos de modelos o propuestas novedosas, ¿no? Que nunca se han tratado, que no son conocidas hasta el día de hoy y precisamente se caracterizan por su aporte de novedad teórica, ¿no? Y se contrastan por la vía de consulta a expertos como es el método Delphi. Entonces, esta metodología así típica de la idea de defender viene de la escuela cubana, ¿sí? Y que se ha difundido en Bolivia
en todos nuestros posgrados. Entonces, para que no se extrañen de dónde viene esto, pero trata con respuestas más teóricas a los problemas de investigación, ¿sí? Y las hipótesis, como les digo, pueden ser mucho más concretas, ¿no? Y las preguntas de investigación más cualitativas, ¿sí? Entonces, son las diferencias que existen en los diferentes enfoques metodológicos para la investigación. En el caso del presente programa, se nos ha pedido que enfaticemos el tema de las hipótesis, por eso es que se les ha desarrollado a lo largo de la presentación. Leía una pregunta respecto a cómo hacemos el control de la hipótesis. Justamente el control de la hipótesis y de las variables se hace por la vía, en este caso, de la operacionalización. Es decir, que en la medida que nosotros vayamos a tener control de esas variables y además, sobre todo, en la determinación de la población y la muestra. Cuando trabajamos hipótesis, tenemos que recurrir particularmente a un criterio muestral de tipo aleatorio, es decir, probabilístico, donde cualquier elemento de la población o de la unidad de estudio, por decirles, si voy a estudiar a la comprensión lectora de los estudiantes, mi población o mi unidad de análisis o de estudio son los estudiantes, ¿no? Universitarios de X carrera. Entonces, en X carrera, por ejemplo, en la carrera de medicina, ¿no? Existen, no sé, 380 estudiantes en toda la carrera, ¿no? De la universidad. Entonces, me interesa ver la comprensión lectora de los estudiantes, pero los 380, que no es un número grande, pero probablemente para mi presupuesto de investigador no me permita llegar a todos, entonces voy a tener que recurrir a una muestra. Entonces, puedo determinar una muestra procurando que un criterio aleatorio probabilístico, es decir, puedo hacer todo un listado de los estudiantes, meterlos en una tómbola, usar, ahora ya hay programas informáticos que te ayudan, por ejemplo, a determinar, hacer un muestreo aleatorio. Y voy sacando, ¿no? Por números, los estudiantes que van a ser parte de ese muestreo, es decir, aleatoriamente. La aleatoriedad es un elemento importante a la hora de hacer un control de la rigurosidad del experimento. ¿Por qué? Porque de alguna manera no estoy yo direccionando a que X persona me va a responder, ¿no ve? O la voy a estudiar, le voy a hacer un test porque veo que medio que no entiende, ¿no ve? No estoy haciendo un criterio direccionado. Estoy haciendo un criterio a lo que surja, o sea, a la suerte, en pocas palabras, que a mí me permite tener más objetividad. ¿Por qué? Porque de cierta manera va a participar gente que me va a permitir tener una lectura un poco más precisa, ¿no? Entonces, es un control el criterio probabilístico, me permite hacer un control de esa variable, ¿no? Y como les digo, las hipótesis y los estudios cuantitativos trabajan con criterios muestrales probabilísticos, ¿sí? Entonces, procuran que cualquier persona de esa población o de esa unidad de estudios sea participante, ¿no? O sea, no direcciono yo hacia la persona. Puede salir cualquiera de esas personas, lo cual no ocurre en las investigaciones cualitativas. En las investigaciones cualitativas, por ejemplo, ustedes pueden tener un criterio no probabilístico, donde yo defino, entonces me interesa hacer un estudio de caso, entonces me voy a ir justo al caso que tiene peor comprensión lectora. Entonces, yo como investigador estoy definiendo el criterio de ir a los casos con niveles más bajos de comprensión lectora. Entonces, me voy a esos sujetos, los identifico, habían sido 10 en la carrera, así, pero terribles muchachos que no entienden realmente nada de lo que leen en medicina, ¿sí? Entonces, me dedico a ellos y ellos van a ser los sujetos de mi investigación, ¿sí? Me voy a dedicar a fondo a ellos. Entonces, ahí hay un criterio no probabilístico y de tipo cualitativo. Entonces, en el caso de las investigaciones cuantitativas que recurren a hipótesis, no se hace eso.
Necesariamente vamos a criterios probabilísticos, muestrales. Cuando las poblaciones son sumamente grandes, hay fórmulas matemáticas que te ayudan a determinar la muestra, ¿no? Y te ayudan a determinarla aleatoriamente. Entonces, cualquier persona puede participar de la investigación. Entonces, ahí tienes, de cierta forma, un control de las, en este caso, de las variables para que exista cierta objetividad en la unidad muestral, ¿sí? Lo otro que tú puedes hacer un control de variables es a través de un diseño experimental. Entonces, en el diseño experimental, como tú ya sabes qué elementos vas a medir de esa variable, procuras un ambiente general, el experimento en las condiciones ideales y diseñas todo tu experimento para ver cómo van a resultar, ¿no? Para el caso de la comprensión lectora, podrías hacer un programa dirigido a mejorar la comprensión lectora. Entonces, diseñas todo el programa en función de esas variables que afectan a la comprensión lectora y lo aplicas a los estudiantes, ¿no? Y ahí mides, por ejemplo, entre grupos, qué estudiantes han tenido, qué resultados respecto a tu programa, ¿no? A lo que has aplicado respecto a los que no han tenido el beneficio del programa. Entonces, contrastas las variables de los que han recibido el programa de mejorar la comprensión lectora frente a los que no han recibido ese programa, ¿sí? Entonces, ahí haces una comparación de grupos y comparas las variables. Pero al tiempo de hacer el diseño experimental, de acuerdo al tipo de diseño, porque también aquí hay una serie y eso yo les sugiero, les he dejado bibliografía al respecto, complementaria al tipo de diseños cuasi experimentales. Por ejemplo, en el caso de, hay un autor clásico que es Stanley. Stanley propone una serie de diseños experimentales donde te dice, ¿no? Diseño experimental es simple, ¿no? Diseño experimental de grupo control, diseño experimental pretest, posttest. Es decir, hay varios diseños sobre los cuales te dice cuál tiene mayor objetividad, mayor control, mayor rigurosidad sobre los otros. Entonces, tú ya escoges qué tipo de diseño experimental quieres aplicar en tu investigación. Entonces, de acuerdo a eso, también tienes más objetividad, ¿no? En las investigaciones de ciencias que podemos tener en laboratorio, donde nosotros controlamos variables, controlamos, por ejemplo, la temperatura, no sé, el color, el tiempo, ¿no? Que son variables así muy concretas, muy puntuales, se hacen experimentos puros, ¿no? Donde procuras controlar el mayor número de variables intervinientes para que no afecten tu experimento. Entonces, en condiciones de laboratorio, que son condiciones muy de algunas ciencias, no de todas, y del presupuesto también que tú tengas, vas a poder hacer un experimento puro, ¿no? Que donde tú controlas todas las variables del ambiente que podrían alterarte tu experimento, ¿sí? Pero no así en las ciencias humanas o generalmente en las investigaciones que hacemos. Por eso recurrimos a cuasi experimentos donde no hay un control puro de las variables, ¿sí? Y en ese tipo de cuasi experimentos hay varios diseños, ¿no? Hay diferentes diseños de investigación. Entonces tú ya ves qué diseño te convendría aplicar para, de acuerdo a tu presupuesto, a tus intenciones, a los alcances de tu investigación, qué es lo que tú deseas hacer. Entonces, el control de variables también se hace a través del diseño experimental. Entonces, son las dos formas de hacer un control, en este caso, de variables. Ahora, no sé si tienen más preguntas. Obviamente, aquí concluye la presentación de esta noche, pero yo estoy atenta a cualquier otra pregunta que ustedes tengan, así que me voy a ir al WhatsApp. Entonces, pueden, y si quieren aquí participar, háganlo, hablar, no sé. A ver, aquí hay, en un programa de intervención hay hipótesis y de hecho será cuantitativo, ¿verdad? Dice. El programa de intervención ya es una variable de una hipótesis, ¿sí? Y de hecho será cuantitativo. Claro, si tú vas a aplicar un programa X, ya sea de intervención para el área de salud, en derecho, o sea, cualquier elemento que tú quieras valorar,
que va a ser elemento causa y que va a ocasionar un efecto. Por ejemplo, si yo, no sé, aplico una capacitación constante respecto a temas de ética a los abogados. Entonces, mi programa es un programa de ética, ¿no? Dirigido a mejorar tal vez, no sé, concientizarlos, hacerles reflexionar. Probablemente mejore, ¿no? O afecte o los sensibilice, porque generalmente un programa de este tipo te puede llegar a la sensibilización, porque la transformación de una conducta amerita muchos elementos, ¿no? De fondo. Entonces, si vas en esa lógica, sí puede ser o sea, puede ser una variable de una hipótesis de tipo causal, ¿no? Pero podrías hacerlo desde un enfoque más correlacional, ¿no? Entonces, a mayor, por decirles, ¿no? La correlación puede decir, a mayor clase, a mayor número de clases respecto a temas de valores, ¿no? O de valores que contrastan, ¿no? El rol del abogado a partir de prácticas. Poniéndole el ejemplo de don famoso, que es el famoso cochabambino que ustedes han tenido hace no mucho, que se me ha ido, ¿no? El pegadorcito que hemos visto en el WhatsApp, no me acuerdo qué se llamaba, ya. Pero por decirles, ¿no? Viendo casos así concretos y puntuales, a mayor número de este tipo de reflexiones que yo haga en una capacitación, entonces tendré mayor sensibilidad en los abogados, ¿no? Respecto a la ética del abogado. Hay una correlación de que cuanto más reflexiones haga en este tipo de investigaciones, tanto más sensibilidad podré lograr en un abogado, ¿sí? Entonces, ahí hay una correlación, no necesariamente podría ser en este caso, una hipótesis causal, pero puede estar dentro del marco de una hipótesis, ¿sí? A ver, en cuanto a la idea de defender, ¿qué tipo de ciencia se aplica mayormente? En las ciencias sociales, en todo lo que son ciencias sociales, en investigaciones en el campo de derecho, en el campo de la psicología, en el campo de la educación, en el campo de la sociología, de la antropología, puedes desarrollar ideas a defender, ¿no? La idea de defender, como te digo, es un planteamiento más, es una respuesta más teórica, ¿no? Lo que busca en esencia y correctamente aplicada a la idea de defender es que responde a un problema de investigación haciendo una propuesta completamente nueva a lo que ya se sabe de la ciencia, ¿no? Por eso es que en esa propuesta tú puedes plantear un modelo, puedes plantear un programa, puedes plantear una sustentación teórica de variables o qué sé yo, ¿sí? Pero estás planteando algo completamente nuevo a lo que ya se conoce en esa disciplina científica respecto al problema. Entonces, por eso es que es un planteamiento teórico, ¿sí? Y es teórico porque no llegas a contrastarlo por la vía empírica, ¿no? A través de un cuasi experimento, a través de una observación, de cuestionarios. Llegas a lo que es un cuestionario Delphi, donde tú seleccionas una serie de expertos en ese tema y les presentas esta propuesta que estás haciendo, esta idea de defender, con todas sus características, y ellos te van a decir si estás yendo por buen camino, porque tus expertos son gente que conoce a fondo aquel tema que estás proponiendo en tu idea de defender, ¿sí? Entonces, bien aplicada la idea de defender responde a eso, a investigaciones de tipo teóricas en las ciencias sociales, sobre todo en las ciencias sociales. Aunque podrías tal vez usarla en el área de salud, también se pueden hacer con un enfoque cualitativo lo que son las ideas a defender, proponiendo modelos alternativos de salud, ¿no? Por ejemplo, a alguien se le habrá ocurrido hacer un modelo de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no ve? El famoso sistema universal de la salud, ¿no ve? El seguro universal de salud. Entonces, en ese sentido es que nosotros podríamos aplicar en diferentes áreas.
Un programa de intervención también podría ir con idea defender, o sea, ser parte de una idea defender. O sea, no vean de que en el programa va a estar con la hipótesis o va a estar con la idea. El programa puede transitar entre hipótesis, entre idea defender, entre preguntas de investigación. Aquí lo que hay que pensar es que la hipótesis es una respuesta al problema, pero planteada para ser medida. ¿Sí? Para ser contrastada empíricamente, cosa que no va a ocurrir con una idea de defender, que puede ir con otro tipo de planteamiento y otro tipo de corroboración, e incluso un programa puede ser parte de una pregunta de investigación que va a ir con otra metodología, ¿sí? Aquí no, el programa no es lo que define si va a ser hipótesis, si va a ser pregunta, no. Lo que define en todo caso es el enfoque en el que esté planteado el elemento como ejemplo, que les he puesto un programa, ¿no? Ese es un ejemplo de los muchos tantos que puede surgir. La tarea del jueves, a ver, déjenme revisar qué cosita era la tarea del jueves, porque ahorita no me acuerdo. A ver, tengo acá, voy a entrar a la carpeta ya, de donde están las tareas, creo que está acá, si no me equivoco. Déjenme ver un ratito. ¿Qué les he pedido? ¿Con qué los estoy hostigando? Semana 2. Ya, hacer una propuesta de investigación en su área profesional que contenga y explique los segundos puntos. No, la semana 3. Me imagino que es esta, ¿no? Porque hace no mucho me han presentado la tarea 2. Un boceto de perfil de tesis, ¿sí? Justamente les estoy pidiendo que puedan ustedes, de acuerdo al área profesional en el que están, poder plantear un tema, justificar por qué sería ese tema de investigación, es decir, qué necesidad existe para investigarlo, formular un problema científico en forma de pregunta, su objetivo general, sus objetivos específicos, la hipótesis, conceptualizar, en este caso, hacer una conceptualización preliminar y una operacionalización preliminar, así como la hipótesis que tendría que ser preliminar, ¿no? Y una breve explicación de la metodología, es decir, cómo ustedes abordarían esa hipótesis, ¿sí? Entonces, les estoy pidiendo prácticamente desarrollar un perfil, porque esa es un poco la idea de este módulo, llegar a que ustedes tengan un plan general, pero como les he dicho en la presentación, hacer un problema, o sea, hacer un boceto de perfil en una semana es algo muy, muy, muy primitivo y que tiene que madurar muchísimo para realmente consolidarse en una investigación, ¿sí? Entonces, si tú ya, claro, si por ejemplo en la tarea de la semana 2, donde se les ha pedido plantear el objetivo y el problema, prácticamente pueden continuar con esto, ¿no? Y desarrollar ya la segunda etapa, que es un poquito lo más grueso, lo más duro, que es entrar al tema de hipótesis, conceptualizar y operacionalizar variables. Como ejercicio, quiero que lo hagan, ¿sí? Porque ya les he dicho, para hacer una tesis y hacerla seriamente, tendrían que hacer una reflexión profunda del problema, de esas variables, de esa temática que están tocando y hacer una buena fundamentación y una buena operacionalización. Y eso no lo van a conseguir, pues, bien sustentado en una semana. Eso es imposible, ¿sí? Eso se consigue en unos 2 meses, 3, incluso hacer una buena revisión, de reflexionar, de cavilar constantemente para plantear con seso, ¿no? Una buena investigación. Entonces, como es un ejercicio prácticamente para que ustedes se ejerciten en el esquema de una investigación, pueden continuar con lo que me han planteado para esta semana y ampliarlo hacia hipótesis, variables y operacionalización para que se pueda visualizar de esa forma. Entonces, sí, continúen con el trabajo anterior.
Pero obviamente esto es un esquema, ¿no? Lo que yo aquí quiero, sobre todo, y voy a puntualizar en que haya coherencia lógica. Probablemente hayan imprecisiones en formular el problema, el objetivo, esos son elementos ya secundarios, ¿no? Lo importante es que haya coherencia en el planteamiento de todo lo que va a ser un plan de investigación, ¿sí? Un perfil. ¿Cuándo tendrán los resultados evaluados de la segunda actividad? Yo espero, por favor, tenerlos hasta posiblemente, espero hasta mañana en la tarde, en la noche, ¿sí? Porque como mañana en la mañana mañana es miércoles, ¿verdad? Tengo clases y tengo la tarde para dedicarme a este tema de la revisión, entonces sí podría darles una retroalimentación para la noche y de tal forma que ustedes tengan tiempo y si es necesario podríamos ver el tema de que, porque recién han hecho las entregas entre el día de ayer, he estado viendo que han estado todavía algunos subiendo trabajos. Podríamos pedir que se amplíe un día más el plazo de presentación para que tengan la tarea 3 con la debida retroalimentación. Entonces, creo que eso es posible, ¿no? Y factible pedirle a los administradores de que nos amplíen un día más para la entrega del trabajo final, de tal forma que hasta mañana en la noche tengan plazo de ustedes hacer la revisión, ¿ya? Ahorita es las 21:48, querido Walter. No, pero yo les digo que hasta mañana en la noche, denme hasta las 9 más o menos de tener un poco ya valorados los trabajos y con algunas sugerencias a cada uno para que puedan mejorar, ¿no? Lo que sí es importante es de que los problemas se planteen, se formulen como preguntas, es mejor formularlos como pregunta, en caso que no lo hubieran hecho ya consideren ese elemento importante. Y en el caso de los objetivos, cuando uno plantea un objetivo, siempre tiene que determinar que la acción del objetivo general es lo que yo tengo que demostrar al final de la investigación. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación que tenga una orientación de hacer un diseño experimental, tendré que poner aplicar, demostrar, ¿no? Como objetivo. Y los objetivos siempre tienen una acción concreta, o sea, no puedo decir aplicar y demostrar, ¿no? Aplicar y evidenciar, no. O sea, es una sola acción que se plantea en infinitivo al principio, ¿no? Y que realmente determina el alcance de lo que yo voy a lograr, ¿sí? En este caso, evidenciar, contrastar, valorar, reflexionar, identificar, caracterizar, describir, ¿no? Son acciones concretas, puntuales, que me van a llevar al alcance, ¿no? Si mi investigación es de tipo explicativa o necesariamente tendré que tener, evidenciar, ¿no? Aplicar. Eso me va a llevar a un diseño de tipo experimental, por ejemplo, ¿no? Si mi investigación es más descriptiva, puedo poner caracterizar, determinar, delimitar, configurar, ¿no? O sea, verbos de esa naturaleza, ¿sí? Y una vez que tenga la acción general, bueno, mis objetivos específicos son acciones concretas, que pueden ser 2 o 3 objetivos específicos, que me van a llevar al logro del objetivo general, ¿no? Entonces, tengo que tener claro lo que quiero, el alcance de mi investigación y sobre ese alcance, qué tareas son más puntuales para el logro del objetivo general, es decir, objetivos específicos dentro de la investigación. Entonces, eso sí es importante y que se los voy a señalar en la retroalimentación, pero ya ahora vayan pensando que si han planteado objetivos con doble acción o que no son muy coherentes, eso sí ya tienen que corregirlo para el trabajo final, ¿sí? Y en el caso de la hipótesis, háganlo como conjetura, ¿no? Pueden ser hipótesis correlativas, pueden ser hipótesis descriptivas, pueden ser hipótesis de tipo experimentales. Yo les sugiero darle una revisada al material que les he dejado, donde hay una explicación de todo aquello. Y a partir de eso, hacer una breve conceptualización de variables, recurriendo un poco a alguna teoría, algún
texto, algún autor con el que ustedes quieran responder o conceptualizar esas variables, identificando, ¿no? Cuántas variables hay, subrayenme cuáles son las variables, y una vez que las tengan identificadas, las conceptualizan y ahí las operacionalizan brevemente, ¿no? Tampoco es una operacionalización en extenso, ¿no? Pueden operacionalizar considerando 2 dimensiones y de ahí unos 3 indicadores por dimensión o 2, ¿no? Para que no sea muy amplio, es decir, no todo el proceso de operacionalización, por lo menos una parte, para ver que entiendan la lógica, ¿no? Y finalmente una breve explicación de la metodología, ¿no? Si van a aplicar una observación, si van a hacer cuestionarios, si van a hacer revisión documental, si van a hacer algún tipo de entrevistas, etcétera, ¿no? Eso ya me explican ahí de acuerdo a lo que se han planteado pues, en su problema. Entonces, aquí hay que ver la coherencia de lo que ustedes quieren indagar e investigar, ¿no? Es un plan tentativo de investigación muy primitivo, muy preliminar, y que para que madure esto a una tesis, tiene que pasar realmente por el filtro de la revisión teórica y reformularse, ¿no? Constantemente para que tenga precisión. Entonces, como ejercicio es la tarea, pero como resultado de una investigación jamás, ¿sí? O sea, falta mucho para que esto sea una tesis. Mucho, muchísimo. Entonces, que eso quede un poco claro, ¿no? Entonces, yo creo que ya habiendo expuesto esto, podríamos cerrar la sesión y ya les he aclarado algunas dudas sobre las tareas que tienen conmigo, ¿ya? Entonces, podemos, yo creo, ya cerrar la sesión para poder ir a descansar. Creo que ya es racional y con